noches a todos los que están muy atentos a esta exposición mía para compartir un poco el conocimiento de pedagogía, ¿no? Me invitaron, yo encantada de compartir los conocimientos que se adquieren, porque de eso se trata, seguir conociendo y compartir lo que uno aprende, ¿no? Entonces, estoy a gusto de ser partícipe de este tema, que me parece que para todos aquellos que quieran estudiar pedagogía es importante que tengamos bien en claro la época que estamos viviendo, ¿no? La vocación pedagógica en el siglo XXI. Nosotros somos conscientes de todos los cambios que se han dado estos últimos años, cómo ha ido avanzando la tecnología, asimismo a la par la globalización, la mundialización de los conocimientos. Entonces tenemos otros escenarios diferentes a la edad moderna, ¿no? Diferente a lo que fue todo el proceso de repente de la educación, que es más, nosotros mismos recibimos, ¿no? Ahora tenemos que estar preparados para saber con qué estudiantes, qué grupo de personas, de niños y niñas vamos a tener que atender para ayudarlos a conseguir conocimientos, para formarlos, para ayudarlos en su formación integral, para guiarlos. Entonces, por eso es el tema de la vocación pedagógica en el siglo XXI. Asimismo, tendríamos que también tocar este tema de las TIC y la globalización, como ya lo había dicho, tener una vocación para a todos aquellos que quieran estudiar educación. Es importante que deben saber que deben tener una vocación natural, ¿no? Que la pedagogía muchas veces en todos los países, no solamente de Latinoamérica, sino en todos los países a nivel mundial. Estaba en un congreso en el 2018 en Cuba, y entonces conversábamos con profesores de España y de muchos países. Entonces decíamos que siempre como el que el maestro, la vocación del maestro, el que ejerce la pedagogía, siempre tiene que tener esta vocación, ¿no? No tiene que estudiar pedagogía porque es lo más, o se ha entendido que es lo más fácil, lo más cercano, lo más accesible, sino que esta persona que quiere estudiar pedagogía realmente debe tener una vocación natural para ejercer esa docencia, porque se necesita de amor, de empatía, de seguir aprendiendo constantemente. Creo que somos la carrera que nunca dejamos de estudiar, porque siempre las generaciones de niños y niñas, de adolescentes, de jóvenes, están en constante cambio, y más aún ahora en este siglo XXI que tenemos el mundo de las TIC y la información mundializada, ¿no? Lo que le decía. Por eso que he citado esa parte, que se debe tener bien en claro que el docente o el que quiere estudiar docencia debe tener una vocación natural. También debe sentir la necesidad de transmitir a los demás que se sabe con empatía y coherencia, ¿no? Les estaba diciendo que es importante. María Montessori hablaba de educar con amor, que era importante la pedagogía del amor, ¿no? Es que realmente nosotros somos una carrera diferente a todas las demás, diferente y única, porque nosotros tratamos con personas, no vamos a una computadora en el aula, vamos a seres humanos con sentimientos, con emociones, con problemas que traen consigo mismas, de sus familias, propios de los niños, de su desarrollo cognitivo, físico, etc. Entonces, nosotros debemos ser conscientes que es importante que el que quiere estudiar docencia debe saber que se debe tener o identificarse estas necesidades de transmitir a los demás lo que se sabe, pero con empatía y coherencia. Además, entender que la globalización, como la interconexión entre las diferentes naciones del mundo en el plano económico, político, social y tecnológico, y las situaciones del contexto de los grupos a quienes nosotros vamos a formar. Y también reconocer que las TIC es una nueva forma de procesamiento de la información
y logra combinar las tecnologías de la comunicación y las tecnologías de la información, porque puede ser que exista mucha tecnología, mucha información, pero nosotros somos los encargados de que esa abundante información se convierta en conocimientos. Entonces, es importante por eso tener en cuenta y saber contextualizar el tema de las TIC y el tema de la globalización de las informaciones, ¿no? Porque puede haber mucha información, pero ya está en las manos del docente en convertirlo en conocimiento. Y para eso necesitamos que el docente pues esté formado, que conozca, que esté empoderado de conocimientos, de desarrollo del niño, del adolescente, de la persona humana en sí. Entonces, vamos a entrar un poquito en una pequeña línea de tiempo para comprender la evolución del pensamiento humano, para saber a dónde nos estamos dirigiendo. Entonces, vamos a entrar a un terreno de educar a seres humanos, entonces vamos a contextualizar con esa pequeña, este pequeño organizador visual sobre la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Postmoderna. Entonces, para recordar simplemente algo que en la Edad Media, por ejemplo, ¿no? El conocimiento venía de los libros, venía de los grandes libros, y se utilizaba la memoria y la lógica, ¿no? Que esa era la forma que en esa época nosotros aprendíamos. Entonces también recordamos un poquito la época en que los maestros enseñaban también las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, tal cual te enseñaba tu maestro, tenías que memorizarte el capítulo, el versículo, y teníamos también conocimientos empíricos de ciencia, y también tal cual te lo enseñaba el maestro, tendrías que aprendértelo tal cual de manera, una forma de memoria y de lógica, por memoria y lógica, ¿no? Teníamos que almacenar y memorizar mucha información, ¿no? Entonces, en la Edad Media, esto pasaba en cuanto a la forma de cómo nosotros teníamos que aprender. Y en la Edad Moderna, ya con el avance de la ciencia y el método científico, hay criterios científicos, pero no necesariamente éticos, para hacer juicios de valor sobre las acciones humanas. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí ya la ciencia, al tener un poco de avance, ya entonces el ser humano empieza a hacer investigaciones de todo tipo, pero que no necesariamente también responden a que todo lo que hace la ciencia necesariamente tiene que estar vinculado a los valores. Entonces ahí está el rol del maestro, entonces, para centrar, guiar. El docente guía entonces estos conocimientos también científicos, les ayuda a analizar, a tener pensamiento crítico sobre estos avances de la ciencia, ¿no? En la Edad Moderna. Y en la Edad Postmoderna, que estamos ahora, con el tema de las TIC y la globalización, ¿no? Aparece el hombre light. El hombre light, como dice Díaz, un ser superficial, lleno de cosas, de muchas cosas, pero vacío de ideales valiosos e incapaz de asumir compromisos y responsabilidades. Y lo podemos ver en esta época de pandemia, de repente hemos podido identificar el individualismo en muchas personas, ¿no? No hemos estado acostumbrados a respetar también el espacio del otro, no hemos respetado que si yo no me cuido, no me cubro con la boca con mascarilla, o sea, puedo contagiar a los demás. Hemos visto irresponsabilidades de hijos, de nietos, y hemos perdido muchos familiares, ¿no? Entonces, estamos en un mundo donde cada uno quiere conseguir los éxitos, pero solamente de manera personal, y podemos ver que a veces atentando contra la naturaleza y contra los propios valores, ¿no? Entonces, y ahí entra a tallar el maestro en esta época del siglo XXI, por eso el que quiere estudiar docencia en este siglo XXI tiene que saber contextualizar, analizar este tiempo, esta época de muchos cambios, de muchos avances, y la evolución del ser humano que ha tenido en cuanto a la ciencia y la tecnología. Entonces, ¿qué tipo de docentes? Ya nos adentramos más a fondo
sobre las características, sobre qué tipos de docentes necesitamos en la sociedad del siglo XXI. A ver, un momento, por favor, no puedo ver esto. Ya. Necesitamos profesionales de la educación con vocación, ya que educar será parte de su forma de vida, ¿no? Nosotros, a diferencia de otras profesiones, nosotros cuando estudiamos educación no solamente educamos en el aula, sino también es parte ya nuestra educar también fuera de ella, ¿no? Entonces estamos en constante formación a nuestros estudiantes, siempre estamos pendientes de que si hay algo que donde nosotros podamos intervenir, lo vamos a hacer, ¿no? Si estamos en la calle y vemos un acto que de repente podríamos intervenir y ayudar y para que eso se transforme en reflexión y esa reflexión nos pueda llevar al conocimiento, entonces ahí estamos nosotros, ¿no? Entonces eso es parte de una característica que debe tener el docente y debe saber el docente que debe desarrollar. Entonces, ¿qué otra característica debe tener el docente del siglo XXI? Que conozca el contexto local, nacional y mundial, lo he repetido ya, y además que sean empáticos con los grupos de estudiantes que van a tener a cargo. Además, que nunca deja de aprender un docente. Yo sé que todas las carreras siempre tienen que estar actualizándose porque las cosas cambian, nada es estático, ¿verdad? Entonces, pero en ese caso el docente con más énfasis, ¿no? Si aquel que ha pensado que solamente va a estudiar pedagogía y ya acabó la carrera y entonces nos nombramos en un aula, en un privado, un estado y ya somos docentes y ya, y listo, ¿no? Aprendimos todas las corrientes pedagógicas, las estrategias, la didáctica que nos enseñan en la universidad y no queda allí, ¿no? Sino que siempre nuestros chicos, nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, siempre tienen más preguntas que a veces nosotros mismos nos quedamos sorprendimos y estamos ya. Entonces, como va avanzando la ciencia, la información, hay un montón de información y ellos también generan la competencia del autoaprendizaje, entonces a veces están mucho más adelantados en otras informaciones que pueden ser pues informaciones con fuentes de información no confiable, entonces ahí uno tiene que buscar y tiene que prepararse y tiene que tener las respuestas, no quizás en ese momento, pero sí tratar de siempre estar en constante capacitación también y buscar la forma de guiar a estos estudiantes para que ellos puedan también ser reflexivos con todo con toda la información que aparece en este tiempo de globalizaciones, de informaciones y TICs. Además, también este docente debe ser investigador e innovador, con capacidad de juicio crítico, ¿no? Entonces, es importante que los docentes no solamente se queden con el grado de licenciado, es importante que los docentes también aporten a la ciencia, que investiguen, porque eso va a generar que ellos también siempre estén en constante lectura, busquen diferentes fuentes de información para que tenga las competencias necesarias para todas las generaciones que están en constante cambio siempre, ¿no? Entonces es importante que el docente investigue, que el docente estudie grados, maestría, doctorados y profundice sus conocimientos porque este docente tiene que ser ese maestro que guíe a este estudiante y que lo forme para que más adelante sean futuros ciudadanos con formación integral en valores, en conocimientos, ¿no? Y que sobre todo siempre sean estudiantes que tengan esta visión compartida de vivir en comunidad, de respetar ahora el medio ambiente, que sean estudiantes íntegros, ¿no? Ciudadanos, perdón, íntegros. Entonces también es importante, les hablaba justamente de los valores que los docentes aporten a la formación integral de los estudiantes. Esta época de pandemia, de verdad, todos, creo yo, los que estamos aquí, creo que en todos los lugares en el Perú,
y quizás en Latinoamérica, en otros lugares, hemos notado, les decía al inicio, ¿no? Indiferencias de comportamientos, de conductas de muchos ciudadanos que han causado por irresponsabilidades de repente la muerte de muchas personas en esta pandemia, ¿no? Entonces, no es posible que no consideremos a nuestros padres, a nuestros abuelos, que nos pensemos en la vida de los demás, ¿no? Entonces nuestros jóvenes necesitan volver a poner en práctica los valores. Los jóvenes necesitan de apoyo de los docentes, de padres de familia, todo un trabajo en conjunto, ¿no? Aquí, en ese trabajo de valores, muchos me podrán decir, pero los valores vienen de casa, vienen de familia, sí, pero los estudiantes también pasan buen tiempo en los colegios, ¿no? Y tenemos nosotros la responsabilidad de apoyar esa formación en valores, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Haciéndolos reflexivos, y para eso, ¿qué tengo que saber? Bueno, yo tengo que saber acompañar, tengo que empoderarme de temas de tutoría para acompañar a estos estudiantes, para ayudarlos a ser reflexivos y que estos puedan poner en práctica los valores ya donde estén, ¿no? Donde se encuentren, porque no solamente en casa, donde se encuentren, en la calle, donde estén. Entonces, eso es la formación integral que nosotros también asumimos como parte de los responsables de esta formación de valores en nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, otra característica también que debe tener el docente es que sea reflexivo de su quehacer docente. En la imagen he puesto una parte estadística porque en mi práctica docente, desde mi experiencia, les puedo decir que, por ejemplo, en mi caso, yo siempre cuando postulo al examen que hace el Ministerio de Educación a nivel nacional y que nos toman todos los años, para los que no conocen de repente, nosotros tenemos que, para escoger el colegio más cerca de nuestra casa, tenemos que salir en los primeros puestos, ¿no? En mi caso, yo últimamente salí en los primeros puestos en los últimos exámenes, entonces pude escoger un colegio cerca de mi casa. Entonces ya se ha vuelto rutinario ese tema. Pero no basta solamente tener el conocimiento, ¿no? Entonces, cuando ya estamos en la práctica, en el aula, entonces también todos esos conocimientos que nosotros manejamos y que nosotros podemos saber al revés y al derecho y podemos manejar muy empoderados en una exposición, en un examen, en una evaluación, pero llevarlo a la práctica en el aula es diferente, porque de repente lo que planificamos, lo que nosotros habíamos planeado en documentos, cuando lo llevamos a las aulas, a veces no siempre salimos contentos, porque a veces lo que planificamos no me resultó exitoso para todos los niños. Fue un grupo que sí pudo aprender y pudo lograr con éxito desarrollar ciertas competencias que yo había planificado a partir de estrategias y didácticas. Y entonces vengo yo y entonces pasan los tiempos y así cada día, no es una experiencia nueva, y al final siempre hay evaluaciones diagnósticas que hace el ministerio, que hace las UGELes, las direcciones regionales, y cuando vemos los resultados, pues nos damos cuenta que de repente hay que mejorar, de repente en estrategias de lectura, hay que mejorar en estrategias didácticas en matemática, en ciencia, en personal, y así, y eso no nos sirve para simplemente decir, ay, bueno, no, fracasé como maestro, con mi aula, sino que el maestro dice, ay, ya, entonces tengo estas, como hacer un FODA, ¿no? Tengo estas fortalezas y tengo estas debilidades, entonces la capacidad del maestro de ser reflexivo, de tu quehacer docente, te va a llevar el éxito porque te va a permitir, a través de estas evaluaciones diagnósticas, saber aprovechar esta situación, este diagnóstico para mejorar tu propia práctica docente y exigirte que de repente puedas llevar un curso de estrategias de lectura, ¿no? Por ejemplo, y entonces les hablaba por eso de que anteriormente una de las capacidades, de los perfiles que debe tener el docente, por eso es la constante preparación, porque a pesar que de repente yo pude ser evaluada en los primeros puestos por el ministerio y escogí mi mejor colegio, pero vamos a la práctica docente y veo mis resultados, bueno, sí tengo fortalezas, tengo de 30 niños, 5 están
con el logro esperado y 25 todavía están en proceso, y entonces yo tengo que ser reflexiva, tengo que darme cuenta entonces en qué estoy fallando, a ver qué cosas no estoy aplicando. Uy, justo esto de estos conocimientos son nuevos, tengo que ponerme en esta posición reflexiva para ir mejorando, porque de eso se trata la docencia, y ahí entra también la vocación docente, ¿no? Entonces, para Schulman dice que la reflexión es un conjunto de procesos a través de los cuales el docente aprende de la experiencia, ¿no? De la experiencia, de lo que les decía, y mediante la recolección de datos que deben ser contrastados por el propio docente en colaboración con otros, ¿no? Entonces, esta reflexión también va a ser rica, va a ser reflexiva, va a ser provechosa cuando lo hacemos con todos los docentes de la institución educativa, de planteamiento de trabajo. Entonces, es una de las características más que debe tener este docente o esta persona que quisiera estudiar la carrera de pedagogía. Entonces, les comparto eso porque es una experiencia propia también, ¿no? A todos los profesores que estamos en aula nos pasa, que salimos en un diagnóstico y de repente no fue bien este bimestre, entonces tenemos que ser reflexivos, tenemos que compartir conocimientos con nuestros colegas y así ir mejorando nuestra práctica docente para darle lo mejor de nosotros a nuestros estudiantes. Además, los docentes se deben empoderar de las tecnologías de información y las comunicaciones. Esta época de pandemia nos agarró a muchos de nosotros, de repente manejamos redes sociales, que es muy distinta a manejar herramientas tecnológicas, ¿no? Y qué bueno que muchas universidades ahora estén programando o van a reprogramar o van a reformular su currícula para enseñar como curso específico las tecnologías de la información, ¿no? Si antes de repente en muchas universidades se llevaba computación 1, computación 2, ahora es importantísimo que las universidades tomen en cuenta las tecnologías de la información y las comunicaciones, porque una cosa es usar redes sociales y otra cosa para los maestros, usar las tecnologías como parte de una herramienta importantísima, que es lo único que ahora nos mantiene conectados con nuestros estudiantes, utilizar plataformas, cómo usarlas, de qué manera usarlas, cómo utilizar estas herramientas tecnológicas, porque no solamente nos va a servir como pizarra, solamente va a reemplazar una pizarra, o estas tecnologías tienen otras herramientas provechosas, específicas, detalles que de repente pueden colaborar a llegar a todos nuestros estudiantes con diferentes características que tienen ellos y ellas, ¿no? Entonces, de repente, alguna plataforma me va a ayudar con cierto grupo de estudiantes, y este grupo de estudiantes entiende mi clase con esa plataforma, y otro grupo de estudiantes con esto, con esa plataforma, con esas herramientas. Entonces yo puedo utilizar diferentes estrategias para diferentes grupos que hay dentro de mi misma aula, como por ejemplo, tengo niños, no sé, más kinestésicos, más auditivos, más visuales. Entonces el saber o el estar empoderado de las tecnologías te va a ayudar a actuar con eficacia y con pertinencia en este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces voy a citar a Ronia, que nos dice que la tecnología juega un papel importante en la educación debido a que facilita la enseñanza, ya sea virtualmente o utilizando aparatos con el proyector digital, la computadora, el internet, etc., ¿no? Entonces, los profesores también deben poseer los niveles de conocimiento y habilidades para acompañar a sus estudiantes para la incorporación del uso racional de estas herramientas tecnológicas. Entonces, es importante que el docente maneje y esté empoderado entonces de las tecnologías, ¿no? Porque puede haber muchas redes sociales, puede haber también muchas plataformas, pero ¿cuál es la más idónea para que yo pueda aplicar con mis estudiantes? Entonces, es importante que las universidades ahora en esta época nos pongan más énfasis en estos cursos de tecnologías. A ver, otro perfil más del docente o del que quiere estudiar pedagogía es que conozca bien su materia. Empoderarse de los conocimientos es muy importante, porque ser competente es
manejar conocimientos, pero también ser competentes, saber usar estos conocimientos. Lo dice Clavijo en el 2015, ¿no? Dice que sean competentes, eso quiere decir que sepan qué hacer con lo que saben para actuar con eficacia. Porque yo puedo tener conocimientos de pedagogías, manejar corrientes pedagógicas, Ausubel, puedo manejar Piaget, Vygotsky, conocer, pero ya en la práctica, ¿cómo lo utilizo? ¿En qué momento? ¿En qué situación? ¿En qué proceso didáctico utilizo esta situación? ¿En qué momento de mi clase? ¿En qué situación que surge dentro del aula, que surge espontáneamente, puedo usar un aprendizaje reflexivo, significativo y funcional? ¿En qué momento? Entonces, para eso tenemos que formarnos, leer mucho, en educación se lee mucho el desarrollo humano, cómo aprende el ser humano, de qué manera, con qué estrategias. Entonces, es importantísimo que el que quiere estudiar educación, el que quiere estudiar pedagogía, sepa que va a tener que estar en constante lectura, que tiene que empoderarse de muchos conocimientos psicológicos, pedagógicos, filosóficos también, y que esto le va a ayudar que cuando ya esté en la práctica, porque en la práctica la experiencia, ¿no? La experiencia, cuando ya vayamos a aula, entonces el poco a poco ir ganando la experiencia nos va a ayudar a ser exitosos cuando también conocemos de temas, conocemos de estrategias, de didácticas, cuando conocemos el desarrollo del niño. Entonces, ¿cómo sé, por ejemplo, que un niño no ha gateado? ¿Cómo me demuestra un niño que no ha gateado? Si, por ejemplo, voy a ser profesora de primaria, me pongo en mi caso, ¿no? Si voy a ser una profesora de primaria, ¿cómo detecto por qué el niño no puede coger bien el lápiz? ¿Cómo sé? O sea, tengo que estudiar desarrollo infantil, 1, 2, 3, no sé cómo se programa en la universidad donde ustedes van a estudiar, qué currícula tenga, es importantísimo conocer, por eso les decía, el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional del niño, cómo está llegando a mi aula, igual si voy a estudiar inicial, ¿no? Cómo fue el embarazo de la mamá, todo el proceso, tengo que saber de estos conocimientos, tengo que empoderarme de conocimientos psicológicos, pedagógicos, para saber atender con eficacia, con pertinencia y poder formar buenos estudiantes. Y además, ya para finalizar esta exposición mía, desde mi experiencia les puedo decir que los campos de trabajo en pedagogía, por ejemplo, desde mi experiencia, yo he trabajado en aula desde que salí de la universidad, inclusive antes, he trabajado en sector educación y como profesora de ciencias religiosas me inicié los 2 primeros años, luego pasé a ser profesora de primaria y luego pasé al área de la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica del Ministerio de Educación con métodos internacionales como Stalin, Melco. En el caso de Stalin, yo, por ejemplo, como pedagoga, era ir a observar las clases con ese método de Stalin, que ustedes lo pueden averiguar, está en internet, y para saber el uso del tiempo pedagógico en las aulas y otras variables de calidad educativa. También en Melco, por ejemplo, es un método de investigación que todavía lo hace el MINEDU, no sé si ahora lo seguirá haciendo por esa época de pandemia. En Melco, por ejemplo, tratan de monitorear a los docentes en aulas, ¿no? Y recoger información también para que le ayude al Estado luego en tomar las mejores decisiones pertinentes para mejorar nuestra calidad educativa que está en constantes cambios para mejor. También, siendo pedagogos, podemos postular a cargos de directivos, podemos ser directores, podemos trabajar también en ONGs, puse ahí algunos logos, porque también podemos trabajar en proyectos del Banco Mundial en cuanto a educación, en ONGs también podemos trabajar, podemos apoyar en áreas educativas, ¿no? Entonces, desde mi experiencia les puedo decir que el ser docente me ha ayudado muchísimo también a humanizarme más de verdad, porque mi trabajo como consultora en los ministerios me ha ayudado a conocer diferentes realidades a nivel nacional, y eso me ha permitido de repente que yo pueda seguir estudiando otra maestría también
en educación, ¿no? Y luego seguir un doctorado también en educación, porque el aporte que de verdad que nos da la experiencia hace que nosotros queramos seguir investigando, queramos seguir estudiando, porque necesitamos, nuestro país necesita de buenos docentes, necesita de profesores comprometidos con la sociedad. Y con eso quiero terminar, que el que quiere estudiar pedagogía tiene que saber que se va a comprometer no solamente con el niño, sino que se compromete con la sociedad, porque nosotros somos parte, somos la columna vertebral de la formación de los futuros ciudadanos del país. Bueno, eso es de repente desde mi experiencia todo lo que he querido compartir con ustedes. Gracias. Bien, chicos, a ver, les comento un poco. UTEL es una universidad netamente que se dedica a todo lo que son las clases en línea. Somos una universidad mexicana, estamos pues actualmente licenciados y reconocidos por la máxima autoridad educativa de México. Bien, este año ya estamos cumpliendo 10 años acá en UTEL. Como pueden ver dentro de la pantalla, pues tenemos más de 35,000 estudiantes. Bien, acá en Perú tenemos ya 7 alianzas estratégicas. UTEL no solamente ha decidido enseñar virtual por esta pandemia, no, ellos ya vienen enseñando desde su inicio. Entonces los profesores también están capacitados para dictar las clases virtuales. Los tutores también son personalizados, los acompañan, los llaman, y se lo digo por experiencia propia, porque yo soy actualmente estudiante de UTEL, y mi tutor me llama una vez a la semana para preguntarme cómo me está yendo, si tengo dudas, porque siempre es bueno, o sea, los tutores no solamente son para llamarte una sola vez, sino ellos están en constante seguimiento, ¿bien? Aparte de ello, UTEL está avalado, como les comenté, reconocidos por la SEP, que es la máxima autoridad educativa de México, ¿bien? Estudiar dentro de UTEL, pues tenemos también egresados que dejan sus experiencias, dejan aquí ellos sus comentarios, como una universidad donde no solamente descubren el tema de los tutores, los profesores, sino también se adecúan, como lo dijo Daniela, se adecúan a sus tiempos del alumno, porque las clases son en vivo. Todas las clases son en vivo, chicos, solamente que hay alumnos que a veces no se pueden conectar, pero van a tener la oportunidad de revisar la clase grabada. UTEL también les brinda lo que viene a ser las modalidades de evaluación. Cuentan con 4 modalidades y ustedes como alumnos o como prospectos van a poder elegir cuál se le adecua más, ya que a veces por tiempo, a veces no pueden participar de exámenes, pero UTEL les brinda la modalidad también de hacer actividades, que son tareas que les dejan los profesores y que cada semana van a poder ustedes brindar. Tienen también para hacer un trabajo final, y en la otra modalidad que es evidencia. En esta modalidad, pues, es para las personas ya que ya cuentan con la experiencia, que ya tienen el manejo de la información. Entonces, UTEL les va a brindar estas 4 modalidades donde ustedes van a poder elegir cuál les conviene más. Como bien les indiqué, también tienen el acompañamiento. Bien, permítame un minuto. Perdón. Ok, tienen el acompañamiento, el cual los va a orientar, tienen el asesor académico, tienen los profesores manejan ya la experiencia, tienen la plataforma virtual, dentro de su aula virtual, las clases se dictan por Zoom, entonces los profesores también interactúan, no vayan a pensar que las clases solamente duran 40 minutos, nada que ver, chicos. Hay clases que a veces duran 1 hora y media, 2 horas, porque los profesores lo que les gusta es interactuar con el alumno. A veces, yo llevo, por ejemplo, clases de matemática y el profesor nos pone ejemplos y nos dice, resuélvanlo, porque la idea es de que podamos aprender, no solamente revisar la clase grabada y ya doy mi examen, no. Tienen este acompañamiento que los va a ayudar a ustedes a que puedan aprender, ¿bien? Entonces, también tenemos lo que es la calidad internacional. Actualmente nosotros ya contamos con más de 32 países, ¿bien? Una de ellas que se está sumando también, que es Paraguay, entonces en la cual no solamente las clases están ahí, ya tenemos alumnos en Paraguay, tenemos en España, tenemos en Bolivia, tenemos oficinas también acá en Perú, tenemos unas oficinas donde ya los alumnos están acercando, se inscriben. Antes de la pandemia también teníamos una oficina donde
ahí hacíamos este tipo de charlas, los invitábamos para que se puedan inscribir. Bien, permítanme un segundo aquí. Ok, tenemos doctorados, bien, tenemos 2 doctorados que son Ciencias Sociales y Humanidades, tenemos Economía y Administrativas, tenemos también en Maestrías, tenemos Ingeniería, tenemos Ciencias Sociales y Humanidades, Hospitalidad y Turismo, tenemos Economía Administrativa y Ciencias de Salud. Dentro de cada uno ustedes van a poder ver que no solamente que llevamos diferentes maestrías. Entonces, por ahí he estado chequeando en el chat si podemos llevar, si pueden llevar maestrías, si lo pueden hacer. También ahí está Melissa que les va a escribir para que ustedes puedan resolver sus dudas, preguntar. Con las licenciaturas estamos teniendo Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanidades, tenemos Economía Administrativas, Hospitalidad y Turismo. Dentro de cada uno también van a poder ver las diferentes carreras o licenciaturas que tenemos. Bien. ¿Por qué estudiar en UTEL? Bueno, acá tenemos los 6 motivos más importantes que hemos resaltado, pero no solamente son los únicos. ¿Bien? Yo los invito a que ustedes puedan contactarse, averiguar, consultar, porque siempre es bueno, no se queden con dudas, no se queden con solamente la información que la señorita Ana les ha brindado, sino chicos, siempre es bueno averiguar. UTEL en verdad les facilita a ustedes, a las personas que están trabajando o a los que no han podido terminar una carrera, a que continúen. El momento no solamente decir, ya, yo me quedé con la carrera técnica. No, siempre busquen para más, porque mientras ustedes busquen más, van a tener más oportunidades, más puertas se le van a abrir, su negocio lo van a poder formar. Entonces, esas personas que ya tienen sus carreras, pero que de repente quieren su título porque tienen su negocio, proyéctense a que cuando ustedes terminen su carrera en un corto tiempo, ¿ok? Cuando venga de repente algún colaborador de usted, un trabajador, vean atrás suyo su título universitario y digan, wow, o sea, mi jefe es un universitario, tiene su título, o sus propias familias, los que son padres o los que son madres. Pónganse en esa meta, en ese objetivo de que siempre tienen que trazarse para que ustedes sean el ejemplo, ¿bien?, de ustedes mismos. Entonces, estudiar en UTEL los va a ayudar a aprovechar para que puedan terminar el objetivo, la meta que ustedes tienen, y siempre tienen que ir por más, ¿sí? Aquí les estamos dejando los números. Igual, por ahí por el chat, estoy viendo que Melissa les está escribiendo, así que para mayor información, inscríbanse, averigüen, pregunten. Ya saben que tenemos licenciaturas, tenemos maestrías, tenemos doctorados. Entonces, los invito, chicos, chicas, los invito a que se averigüen. En verdad, UTEL es una muy buena opción, tal como lo dijo Daniela, se adecua a tus tiempos. No es que tengamos que adecuarnos al tiempo del profesor, sino nosotros nos adecuamos, ¿bien? Así que, chicos, los invito nuevamente a que puedan averiguar, conozcan de UTEL, conózcanos como universidad, vale la pena realmente, ¿bien? Meli, eso va a ser todo de mi parte. Muchas gracias, chicos, gracias, chicas.